avanzado en esta diapositiva la última clase, así que vamos a ir avanzando. Lo que compete neurohipófisis. La neurohipófisis es una glándula que se encuentra en la parte posterior de la hipófisis. Bueno, en realidad no es una glándula, es una parte de la estructura de la hipófisis que en general no tiene células que fabriquen hormonas, sino que simplemente las almacenan. Es la porción más pequeña de la glándula y se encarga de fabricar estas dos hormonas, que es la vasopresina y la oxitocina. Cuidado con los cables. Estas hormonas se van a sintetizar en la parte hipotalámica, en sus núcleos supraóptico y paraventricular, donde prácticamente es el lugar, la zona que va a responder a efectos de la osmolaridad, del volumen, de la presión y demás, para que se fabrique una u otra dependiendo del caso. Y se van a ir a almacenar, como hemos mencionado, en los axones de las neuronas que comienzan justamente en estos núcleos que se encuentran a nivel hipotalámico. Aquí vemos claramente los núcleos supraóptico y paraventricular, justo por delante del tercer ventrículo, y que estos van a ir descendiendo mediante sus axones a la parte posterior de la neurohipófisis, donde van a permitir almacenar estas hormonas. Sabemos muy bien que hay una gran vasculatura tanto en la adenohipófisis como en la neurohipófisis, que nos va a permitir liberar rápidamente y que pase el torrente sanguíneo para que vaya a actuar a diferentes lugares de importancia. Aquí vemos claramente lo que acabamos de decir, los axones que van a la parte posterior de la neurohipófisis y donde se van a almacenar todas estas hormonas. Esta secreción hormonal va a tener mucho que ver con la la utilización de calcio. El calcio, como habíamos visto en las anteriores clases, en la primera, segunda clase, vimos de que tiene que ver, no solamente es sinónimo de osteoporosis, como muchas veces creemos, sino también que nos permite secretar diferentes hormonas. Así que, por ejemplo, un hipoparatiroidismo podrá traer consecuencias importantes en la secreción de estas hormonas, como la vasopresina y la oxitocina. Para eso, para entender cómo trabaja la neurohipófisis, debo entender qué es osmolaridad y qué es osmolalidad. La única diferencia entre ambas es cómo se mide. La osmolalidad se mide en kilogramos de agua y la osmolaridad se mide en litros de solución. Y ambas tienen las mismas características. Cuando hablamos de las dos, seguramente ustedes van a leer algún libro donde van a leer sobre osmolalidad, u otro libro que va a hablar de osmolaridad. Prácticamente se está hablando de lo mismo, la única diferencia es que va a tener la medición diferente. ¿Qué significa esto? Que es la concentración de un soluto en una solución. Miren estas imágenes, una imagen de la izquierda y una imagen de la derecha. ¿Cuál creen que tiene mayor osmolaridad? El lado derecho. ¿Por qué? ¿Tiene la misma cantidad de solución? Sí. ¿Tiene la misma cantidad de soluto? La de la derecha tiene más soluto. Por lo tanto, el soluto es el que permite el aumento de la osmolaridad. Si el soluto está disminuido, como en el lado izquierdo, decimos de que es hipoosmolar. Siempre damos el ejemplo de un vaso de agua lleno, y que lo normal de la osmolaridad son 2 cucharas de agua.
digo 2 cucharas de sal, perdón. Si sobrepasamos esas 2 cucharas es hiperosmolar, si disminuimos esas 2 cucharas es hipoosmolar. ¿Sí? Es importante, por lo tanto, cada vez que veamos líquidos y electrolitos, pensar en esos vasos, en esa cantidad de soluto y cantidad de solución. Imagínense que yo tengo esta osmolaridad. Imagínense que es un vaso con 5 cucharas, más de lo normal. ¿Sí? Si tengo 5 cucharas de sal, ¿qué necesitaríamos? Parece una clase de cocina esto. ¿Qué necesitaríamos para equilibrar la balanza? Más agua, más líquido. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con hiperosmolaridad, ¿qué es lo que le van a dar? Agua. Le van a dar líquido. Si tienen un paciente con hipoosmolaridad, ¿qué le van a dar? ¿Cómo? Más soluto, ¿no? Y si tiene hipoosmolaridad, porque es lo mismo, ¿no? Solo que se mide lo mismo. Pues agarré. Entonces, constantemente hay un equilibrio de ósmosis de un lado al otro dependiendo de la necesidad. Y muchas veces esto se transforma en patología porque no se puede regular adecuadamente. Por lo tanto, es importante que recordemos estos términos. ¿Alguien puede mencionar qué es osmolaridad u osmolaridad? Estoy viendo la ventana porque quiero ver la luna llena. Hoy va a estar grande, hermosa, preciosa, así que intentar sacar una buena foto. ¿Qué dicen? ¿Quién define esto? Allá atrás. Allá atrás. ¿El de azul? Bueno, hay 2 de azul. Los 2 de azul, ¿quién se anima? ¿Cómo definen la osmolaridad u osmolalidad? ¿Qué es la osmolaridad u osmolalidad? Sería un medio que está en equilibrio entre soluto y solvente. Simplemente es la concentración de soluto en una solución, nada más. Por ejemplo, si pongo leche con azúcar, tiene su osmolaridad, tiene una concentración de soluto en una solución. Si tengo, no sé, una cerveza, tendrá su osmolaridad. Si tengo un vino, tendrá su osmolaridad. Cuando tomamos cerveza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el riñón? ¿Qué pasa con el riñón? ¿Nadie ha tomado cerveza? ¿Qué? Da ganas de orinar. Aumenta la producción de orina. Orinas a cada rato, ¿no? Es un diurético. ¿Tendrá algo que ver con la vasopresina y la osmolaridad? Sí. Probablemente que sí, así que es importante comenzar a relacionar esto. Por lo tanto, el plasma también tiene una osmolaridad. La orina tiene osmolaridad, por lo tanto nosotros tenemos que pensar a ver cuando tenemos una alteración hidroelectrolítica en la osmolaridad, por lo tanto deberíamos calcularla. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Vamos a practicar hoy día nuevamente, excepto los chicos que han rotado ya conmigo. ¿Qué dicen? ¿Cómo se calcula la osmolaridad plasmática? ¿Cómo se calcula? Eso ya lo hemos hablado en las anteriores clases. Sodio por 2 más glucemia sobre 18 más 1 sobre 2.8 más potasio. Una osmolaridad efectiva es cuando hablamos de sodio por 2 más glucemia sobre 18. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular? Les voy a dar un ejemplo. Es sodio por 2 más glucemia sobre 18 más 1 sobre 2.8
más potasio. Esto es igual a osmolaridad plasmática. Tengo un sodio de 145, tengo una glucemia de 300, tengo un potasio de 4 y un boom de 30. ¿Cuánto les sale? Lo que tienen que hacer es sacar un resultado, sacar un resultado, sacar un resultado, sacar un resultado y luego sumar, sumar, sumar. ¿Cuánto les sale? $145. Sodio 145, glucemia de 300, potasio de 4 y boom de 30. ¿Ya? ¿Tienen resultado? A la una de las dos. Clase de matemáticas en medicina, por Dios, que está produciendo aquí. ¿Cuánto le sale? 321. ¿Quién igual a 321? Igual, 321. ¿Alguien más? 321 por allá. ¿Cuánto? 321 aquí. ¿Cuánto le sale? 5, 4, 3, 2, 1, ya se murió el paciente. ¿Cuánto le sale? 321. ¿Cómo está esa osmolaridad? ¿Cómo está la osmolaridad? Elevada. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? No les escucho. 280 a 295, ¿verdad? Entonces ese paciente tiene hiperosmolaridad. ¿Qué necesita? Agua. Necesita agua ese paciente. Así que cada vez que vean un paciente con alteración hidroelectrolítica, calcúlenle la osmolaridad. Ahora, osmolaridad efectiva solo es sodio por 2 más glucemia sobre 18, nada más. Si quieren, calculan con los otros valores. El potasio, los europeos lo utilizan, los gringos no utilizan el potasio. Si se dan cuenta, el número del potasio es muy pequeño a diferencia de los otros valores, por lo tanto no tiene gran significancia. Así que no se olviden de osmolaridad. Vasopresina, ¿qué hace entonces? Lo primero que hace es retener agua. Retiene agua y por lo tanto es importante que también estimule la sed. Solo que necesita más potencia para poder estimular la sed. Antes de eso ya está detectando cambios de osmolaridad y por lo tanto comienza a secretarse o no es. El sistema de detección de control se localiza en el hipotálamo justo por delante del tercer ventrículo. Por lo tanto, los osmoreceptores, ¿dónde se encuentran? En el hipotálamo. ¿Sí? El sodio es el principal electrolito que responde a los osmoreceptores. Es decir, si sube el sodio o baja el sodio, el osmoreceptor va a empezar a captar todo eso. Ya sabemos, ya han mencionado que la osmolaridad es de 280, en algunos otros libros 285 a 295, eso es lo normal. Si está por arriba es hiper, si está por abajo es hipoosmolar. Estos osmoreceptores tienen que tener una modificación de 1 a 2% para que comience a trabajar. Es decir, el cambio de la osmolaridad es mínimo para que esto ya comience a actuar. Pequeños cambios pueden provocar grandes efectos, lo mismo pasa con otros sistemas. ¿Algún otro sistema de regulación de la presión, de la osmolaridad y del volumen que conozcan? ¿Perdón? ¿Cómo se llama ese sistema? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Otro? ¿Otro sistema? ¿U otra forma de modificar la presión? Como su nombre lo dice, presión. ¿Cómo se modifica la presión? ¿Cómo hace el sistema hemodinámico para subir la presión o para bajar la presión?
¿Pero gracias a qué? ¿Cómo? Barroreceptores. Los barroreceptores es el segundo nivel para modificar la presión. ¿Dónde se encuentran los barroreceptores? Antes de eso, para mantener este balance debe conservarse las pérdidas de agua mínimas y alcanzar la diuresis, es decir, si orinamos más o ingerimos más. ¿Han escuchado hablar o han visto cuando han hecho evoluciones, seguramente ya han hecho historias clínicas y demás, sobre el balance hídrico del paciente? ¿Han visto los balances en los pies? Lamentablemente estamos desacostumbrados a eso y es algo muy importante, sobre todo en adultos mayores. ¿Cómo es el balance? ¿Qué es balance positivo y qué es balance negativo? ¿Qué dicen? ¿Balance positivo? ¿Balance negativo? Se hace una suma de la ingesta y las pérdidas del paciente. Cuando es positivo, el paciente no está eliminando el líquido, y cuando es negativo. Entonces, balance positivo sería los líquidos ingeridos son mayores que los eliminados. Y balance negativo sería eliminar más de lo que hemos ingerido. Correcto. ¿Cómo nos vamos a acordar de eso? Si tengo un paciente con anasarca, con insuficiencia cardíaca, ¿qué tipo de tratamiento quiero hacerle? ¿Balance positivo o negativo? Balance negativo, ¿no? Quiero que orine más, quiero que elimine más, quiero que los líquidos eliminados sean mayores que los ingeridos. Por lo tanto, tenemos que empezar a recordar todo eso y aparte de eso tenemos que pensar en los líquidos, en las pérdidas insensibles. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Son pérdidas que no podemos cuantificar, como por ejemplo el mismo sudor, la respiración. Imagínense, la anterior vez que estábamos hablando de un paciente con citocidosis diabética. ¿Cómo respira un paciente con citocidosis diabética? Tiene estas características, ¿no? ¿Sí? Esa es la respiración de qué? Pulmón. Este cuate que está respirando así, ¿cómo creen que está eliminando líquidos? ¿Está eliminando más o está eliminando menos? Porque lo normal, digamos que es así, ¿no? Está eliminando muchísimo más, por lo tanto tendrá una pérdida insensible mayor que un paciente normal, ¿sí? Así que está perdiendo líquido, también deberíamos cuantificar eso. Por lo tanto, cuando vean un paciente, vean el balance. Si no tiene balance, soliciten el balance. Entonces, en condiciones normales el balance hídrico se regula más con la secreción de vasopresina que con la sed. Como le habíamos dicho, la sed necesita mayor efecto, necesita mayor estímulo, como dice aquí. La vasopresina actúa en los receptores B2, en el túbulo colector de los riñones, y en el B1 en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos para permitir vasoconstricción y en los receptores para evitar de que haya diuresis, es decir, hace que las acoporinas se cierren y no permitan que se elimine la orina. Habíamos mencionado también de que hay barroreceptores, hay barroreceptores de alta presión y de baja presión. Los de alta presión se encuentran, como su nombre lo dice, en lugares donde se maneja bastante presión. ¿Qué lugares son esos? Las carótidas, las subclavias, ¿sí? Ahí están los de alta presión. ¿Y dónde se maneja una presión de cero? En las aurículas, ¿no? En la aurícula derecha, aurícula izquierda, por lo tanto, estas son de baja presión y necesitan un 10 a 15% para ser estimuladas. ¿Cómo funciona esto? Si yo les digo que tenemos una aurícula, a ver, vamos a dibujar. He venido con ganas de dibujar, no sé por qué. Esta es la aurícula normal, aquí la presión es de cero, pero pasa algo y la aurícula comienza a crecer porque hay mucho volumen. ¿Qué quiero decir con eso? Que los receptores de baja presión detectan alta presión.
y los de alta presión detectan disminución de la presión. Por lo tanto, si yo tengo una deshidratación porque tengo una diarrea grave, he tenido más de 10 deposiciones al día y mi presión está 90, 60, 80, 50, ¿qué receptor está detectando eso? ¿El de alta o de baja presión? ¿Cómo? El de alta presión. ¿Sí? Así que eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si tengo una insuficiencia cardíaca congestiva? Está hinchado el paciente. ¿Qué receptor va a hacerse cargo? El de baja presión. ¿Sí? Y miren, los receptores con un cambio de 1 a 2% ya están empezando a reaccionar. En cambio, los vasoreceptores tienen que tener un cambio de 10 a 15% por lo menos para que comiencen a responder adecuadamente. Y como en todos los casos, tienen una cascada cuando se activa que no la para nadie, al igual que el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, si hay aumento de la presión arterial, lo que va a haber es estimular los vasoreceptores, van a ver los impulsos nerviosos, van a ir al cerebro y van a modificar los pulsos y demás, la frecuencia cardíaca y demás cosas. Los efectos vasopresores de la vasopresina, como habíamos mencionado, están debidos al receptor B1, a diferencia que se da en el túbulo colector, que son los B2, que hacen esto, lo que hacen es definitivamente vasoconstricción. Y otro punto importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando este se estimula, no hay quien pare ya la presión. ¿Cómo es el sistema? Todo comienza en el riñón, pasa al hígado, del hígado al pulmón y del pulmón a la glándula suprarrenal, y de la glándula suprarrenal ya comienza a retener sodio y aumentar o tratar de aumentar volumen para que se regule la presión, ¿verdad? Eso ya lo hemos practicado. ¿Alguien puede recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, esto es de los osmoreceptores. ¿Dónde están los osmoreceptores? ¿Osmoreceptores? ¿Dónde se encuentran los...? ¿Perdón? En el hipotálamo, justo delante del tercer ventrículo. Aquí están el centro de la sed, aquí responden los osmoreceptores por cualquier cambio pequeño que haya. Estos núcleos se van a estimular, van a empezar a fabricar la hormona antidiurética o también llamada vasopresina y va a ir a actuar a los receptores B1 y receptores B2, donde va a permitir vasoconstricción y retención de agua respectivamente hablando, donde va a haber aumento de la resistencia periférica y va a haber aumento del volumen sanguíneo, lo que va a permitir aumento de la presión arterial y también va a estar posteriormente los vasoreceptores actuando si así lo necesitamos o si el cambio es sustancial como de un 10 a 15% como hemos mencionado. Falla el resto de la regulación de la presión arterial, los efectos de la vasopresina recién aumentan. Por ejemplo, una neuropatía autonómica. ¿En quiénes podríamos tener neuropatía autonómica? ¿Neuropatía autonómica? ¿Qué? No. ¿Patología? ¿Una patología? Muy frecuente. ¿Cómo? Diabetes. La diabetes trae una neuropatía diabética. ¿Y qué pasa con la orina? En un diabético mal controlado. Hay retención de líquidos. No, estás orinando montones. Por lo tanto, bloqueas al antidiurético. ¿Sí? Así que es importante comenzar a relacionar también esto. En estados de vasodilatación patológica, por ejemplo, siempre hemos repetido de que es importante ver una patología de un hepatopatata, porque ahí tiene todo. Un hepatopatata tiene también este tipo de problemas de la antidiurética. ¿Qué pasa con un paciente hepatópata? ¿Cómo está el volumen en este paciente? En uno mal controlado, ¿no? Claro. ¿Cómo está el volumen? Está aumentado, ¿no? Está en azarca, muy aparte de que la osmolaridad, porque hay hipoalbuminemia,
va a estar disminuido, ¿sí? Así que eso va a permitir que salgan a otros lugares los líquidos y por lo tanto el volumen también esté muy alterado, ¿sí? Pero la presión, ¿cómo es en este paciente? ¿Cómo es la presión en un hepatopatata? Tiene presión alta. ¿Seguro? La presión está bajísima. ¿Alguien ha hecho paracentesis? ¿No? ¿Sí? ¿Y cuánto de líquido ha sacado? 4 litros, 5 litros, digamos. ¿Y qué has hecho? Aparte de sacar líquido. Has debido hacer algo más importante. Muy aparte de estarte aburriendo ahí con él. O sea, si fueron maniobras, así como que para Ya, perfecto. Muy aparte de sacar líquido, otra cosa importantísima. Y si no te han explicado eso, has hecho una mala paracentesis. Hay que administrar antes, durante y después. Se repone albúmina, exacto. Pues lo mejor es albúmina. Algunos utilizan dextrano, otros utilizan coloides. La albúmina es la mejor, debemos reponer. Pero muy aparte de eso, deberíamos tomar la presión cada 1000 ml que extraigamos. ¿Hemos hecho eso? Se nos puede hipotensar sin chingar. Sí, se puede chingar, se puede clavar. Así que hagamos bien los procedimientos, no hagamos lo que el doctor ha hecho. El doctor ha hecho así, el doctor allá ha hecho así, y yo tengo que hacer eso. No, antes de hacer un procedimiento, leamos adecuadamente y ahí seguramente van a ver que la recomendación es medir la presión cada 1000 ml por lo menos, porque si se nos hipotensa, ¿culpable de quién? El que ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en los procedimientos que vayamos a hacer. Y la reposición de albúmina es de vital importancia. Si no reponemos, se va a hipotensar terriblemente el paciente. ¿Sí? Perfecto. Tomar en cuenta entonces este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con el eje? Por ejemplo, la ACTH también tiene que ver mucho con la vasopresina. ¿Por qué? Porque la ACTH va a ir a actuar también a nivel de la glomerular de la corteza suprarrenal, estimulando la aldosterona. Por lo tanto, la potencia de retener líquido, de estimular tanto la vasopresina como la aldosterona va a ser importante, y por lo tanto la retención de sodio y de líquidos va a ser por dos vías, por dos mecanismos. Y esto es lo que tratamos de entender con esta diapositiva. Interacción de la regulación osmótica y del volumen, el agua que consume según su disponibilidad, y la secreción de vasopresina regula la excreción de agua para mantener la osmolaridad plasmática. La sed como mecanismo de defensa en deshidratación excesiva. Pregunta, ¿alguien ha visto a un niño que no tiene sed y que está sumamente deshidratado? Cuando vean eso, cuando no tenga sed un niño, significa que es algo grave, es algo serio, se está muriendo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Si ese mecanismo de defensa que no está bien desarrollado se lo quita más aún, peor. El riesgo es importante, se está muriendo ese paciente, así que actúen rápido en ese tipo de pacientes. Por lo tanto, la regulación fisiológica de la osmolaridad y la presión, como han visto, y además del volumen, son sinérgicas. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los tres mecanismos importantes que debo tomar en cuenta para regular la parte de la osmolaridad, la presión y el volumen? A ver las de rayitas. ¿Cuáles son los tres mecanismos? La que está atrás. Tres mecanismos de regulación de osmolaridad, presión y volumen. La que está atrás. Tres mecanismos. El que está al lado de azul, a la izquierda, de lentes. ¿Es azul o negro? Negro. ¿Qué dices? Tres mecanismos de regulación de osmolaridad, presión y volumen. La que está. ¿Cómo? Barroreceptores, va uno. Osmoreceptores y sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Excelente. Todo eso funciona de forma sinérgica. Entonces, como ejemplo de hormonas sinérgicas, ¿cuáles estarían?
vasopresina y aldosterona, ¿no? Balance negativo, ya hemos hablado del balance negativo, que es más líquidos eliminados que ingeridos. ¿Cómo va a darse esto? Miren, por ejemplo, en una deshidratación va a haber balance negativo, estoy con una diarrea, casi me sale una palabrota, y eso va a provocar hiperosmolaridad, lo que va a provocar estimulación de la sed, lo que va a aumentar la ingesta y por lo tanto va a haber restitución de la osmolaridad. Y también va a haber secreción de ACTH porque tiene que tratar de evitar de que se siga perdiendo líquidos, aumentando la reabsorción de agua a nivel renal gracias al receptor de ¿qué número? ¿Qué receptor? B2, ¿sí? Lo que también va a permitir la restitución de la osmolaridad, ¿sí? Eso es lo que pasa. ¿Está entendido? ¿Está claro? ¿Está claro? Una vez más. Cri, ya. Tengo diarrea, me provoca deshidratación, pérdida de volumen, tengo más de 10 deposiciones líquidas. Iba a decir una diarrea del carajo, no están filmando, ¿no? Balance negativo de agua corporal, ¿sí? Es decir, hay más eliminados que ingeridos. Eso va a provocar una hiperosmolaridad. Cuando hemos dicho de que el vaso tiene más soluto que solución, ¿qué necesita ese vaso? Más agua, ¿no? Para que haya más agua va a haber estimulación de la sed a nivel hipotalámico y va a haber secreción de ADH a nivel de neurocórtex, lo que va a provocar aumento de la ingesta de líquido, tengo que ingerir. Va a haber aumento de la reabsorción de agua a nivel renal, lo que va a restituir la osmolaridad. Así va a funcionar este mecanismo, ¿sí? También van a estar funcionando los péptidos natriuréticos cerebral y natriurética auricular. ¿Por qué? Aquí hicimos un ejemplo de una aurícula, ¿no? Donde la presión es 0, pero si esa aurícula comienza a distenderse por volumen, ¿cómo va a estar la secreción de estos péptidos? Va a empezar a aumentar. ¿Por qué? ¿Qué significa natriurético? Que está eliminando sodio. Al eliminar sodio, está jalando el agua. No se olviden de eso. Por lo tanto, el cerebro y el corazón, gracias a estos péptidos, permiten eliminar líquido cuando estamos con demasiado volumen. ¿Sí? Y aparte se activa o se inhibe, el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Quiénes se han embarazado? ¿Nadie? Una embarazada. Hemos conversado eso. Cuando nos embarazamos, cuando se embarazan, no me embarazo yo. Cuando se embarazan, van más frecuentemente al baño. Orinan más. Uno, porque el bichito pesa y comprime la vejiga. La vejiga va a disminuir su distensión y va a provocar mayor necesidad. Pero aparte hay una enzima relaxina que está en relación con la antidiurética que se inhibe y además la placenta fabrica una vasopresinasa, que es una enzima que también metaboliza más rápidamente a la vasopresina. Por lo tanto hay disminución de la vasopresina, lo que permite que haya mayor diuresis. Lamentablemente no sé por qué han quitado, la verdad no encuentro la razón, no sé si ustedes me pueden decir, pero era más fácil entender antidiurética que vasopresina. Porque al decir antidiurética, sí, actúa en los vasos, perfecto, pero al decir antidiurética nos estamos dando cuenta de que es antidiuresis. Si está menos la antidiurética, ¿va a haber más diuresis o no? Si está más elevada la antidiurética, va a haber menos volumen o más volumen. Más sencillo, no sale. ¿A qué hora tiene que salir? Así que importante la relación hormonal también. Otra cosa que debemos tomar en cuenta a la hora de ver estos pacientes es esto. Un bichito tiene más cantidad de agua que, por ejemplo, un anciano. El anciano más o menos tiene 50% de líquido. Por eso los pacientes de la tercera edad tienen mayores trastornos hidroelectrolíticos. Se descompensan rápidamente. Una diarrea en un paciente diabético no es lo mismo que una diarrea en ustedes.
ustedes aguantan a lo mero macho, pero un paciente anciano no, se va a descompensar rápidamente, así que hay que tomar eso en cuenta a la hora de ver este tipo de pacientes, porque la hiponatremia, la hipernatremia en pacientes de este tipo es muy frecuente y por lo tanto hay que tomar la debida importancia y solicitar balance hídrico. No es posible de que hayan pacientes ancianos sin balance hídrico y eso lo van a ver a diario, así que ustedes ya van a ser futuros internos, seguramente ya van a empezar a dar indicaciones, o sugieran ver a su médico, doc, no sería bueno solicitarle un balance hídrico por lo menos, para que no le estemos dando solución fisiológica 1000 cada 12 desde que ingresa, 3 semanas después le estoy quitando la solución y está así hinchado, no se está yendo el paciente. Hay que tener mucho cuidado con la administración del líquido, ¿sí? Entonces no se olviden que también las mujeres tienen gran porcentaje de agua, al igual que tienen grasa, tienen agua las mujeres. La oxitocina es fundamental también a la hora de dar la lactancia. Sin la oxitocina no va a haber la salida de leche por los conductos galactóferos, por lo tanto es un mecanismo importante para beneficiar al bebé y también se beneficia a la madre, como hemos hablado anteriormente, haciendo de que el útero se contraiga y por lo tanto disminuya la probabilidad o la posibilidad de que haya hemorragias masivas en este tipo de pacientes. Por lo tanto va a disminuir la pérdida de sangre en este tipo de pacientes por la acción de la oxitocina, pero esto es gracias también al estímulo también del pezón y demás. Así que es importante esos dos mecanismos en relación a la oxitocina. Y si buscan, la persona que me encuentre patología de oxitocina se gana una estrellita conmigo. A ver si encuentran, pero una propiamente dicha de la oxitocina, ¿sí? Nada externo, nada que sea secundario o que sea paralelo, sino específicamente de la oxitocina. Desde ya yo les digo que no hay, pero si ustedes se encuentran sería maravilloso. Otro punto importante es el SIAD, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ya hablando de patología. Si yo les digo que hay un aumento o exceso de secreción de vasopresina, ¿cómo estaría la osmolaridad plasmática y cómo estaría la osmolaridad urinaria? Antes de eso, puede ser por problemas de tumores y demás. También hay secreciones ectópicas de esta hormona. Y todo lo que afecte a la parte central del cerebro, muy aparte de que sea ectópico, no puede provocar SIAD. Pero ahora, hablando en relación a la secreción excesiva de vasopresina, ¿cómo va a estar la osmolaridad plasmática y cómo va a estar la osmolaridad urinaria? ¿Qué dicen? Aquí está atrás de vos, ¿qué dice? Si tengo vasopresina elevada, La plasmática sería alta, la osmolaridad sería baja. ¿seguro? ¿Cuál es la alta? Ahora recordemos cuál es la principal función de la vasopresina. ¿Retener qué? Agua. Si retengo agua, ¿cómo va a estar el soluto? Baja. ¿Cuál va a ser el mecanismo de defensa? Concentrar la orina. ¿Sí? La orina va a tener más soluto y menos solución, y el volumen plasmático va a tener menos soluto y más solución. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Elevación inadecuada de hormona antidiurética, reabsorción de agua, va a haber hemodilución, por lo tanto, antes estaba la respuesta, hay hipoosmolaridad plasmática, lo que va a llevar a un aumento de la perfusión renal y disminuye la reabsorción de sodio. Así que hay que tomar eso en cuenta a la hora de ver el SIAD.
Y lo opuesto, la diabetes insípida. Antes de continuar, si tengo orina concentrada, tengo más líquido, estoy hemodiluido, tengo más solución que soluto, tengo hipoosmolaridad. ¿Qué le voy a dar al paciente? ¿Cuál va a ser el tratamiento del CIAP? Solución hipertónica. ¿Cómo fabricas una solución hipertónica? Más glucosa, le da más glucosa. Tiene más glucosa. Una solución hipertónica es con sodio. Me alegra mucho que traigas eso a la clase porque les voy a dar una tarea. Van a buscar, ¿por qué se enojan? Te van a mirar, pero te van a hacer bullying. Ya estás sentenciado. Tarea para la casa. Van a buscar en sus hospitales ampollas de sodio y van a ver cuánto de porcentaje de sodio tiene cada ampolla y de cuánto viene. Tengo una solución hipertónica, como dice su compañero, es al 3%, ¿ya? Para realizar correcciones. Al 3%, ¿qué significa? Una solución fisiológica normal. ¿Cuánto te aporta? ¿Cuánto de porcentaje? ¿Cómo? ¿Perdón? 0.9%. Si le doy 0.9 más 0.9 más 0.9, casi llegaría a lo mismo, pero le estoy dando demasiado líquido, no estoy haciendo buen tratamiento. Por lo tanto, utilizo ampollas para agregar a esa solución, a una solución al 0.9 o al 0.45%, ¿sí? O sea, la mitad. Por lo tanto, lo que me van a buscar es cómo creo eso, cuántas ampollas de cloruro de sodio tengo que poner en la solución del 0.9 o 0.45 para crear una solución del 3%. A ver si buscan, sería importante. Es una regla de enfermería. ¿Perdón? Es una fórmula de enfermería. Es porcentaje donde quieren llegar y tienen dos porcentajes, 0.9 y 3%. Pero una cosa es a lo que quieres llegar, cuánto le vas a dar, y otra cosa es crear una solución al 3%. Lo que yo quiero es que crees una solución al 3%. ¿Sí? Perfecto. Y por lo tanto, si estoy reteniendo líquido, le voy a dar diuréticos, ¿no? Esa sería la forma también de tratar a este paciente. Y lo opuesto del CIAD es la diabetes insípida. Un paciente con diabetes insípida tiene estas características. Orina, 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 orina. ¿Cuánto es lo normal que orine una persona? Mucho. 25 a 30, indistinto también de lo que toma, ¿no? Pero más o menos 25 a 30 por kilogramo. A ver, calculen cuánto le sale. Y luego, según ese valor, calculen con 60. ¿Ya salió o nada? Ya está saliendo, por Dios, que se ve hermoso. ¿Qué dice? ¿Ya? Falta el peso. ¿Qué? Falta el peso. ¿Tu peso? ¿Ya calcularon? ¿Cuánto? Unos 600. 1600, lo normal. Y con 60, 3,840. casi el doble, más del doble. ¿Se imagina? Estos pacientes se van en el baño, orinan, 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 orinan. ¿Qué significa? Perdón. Que sus orinas son de esta forma. Perdón. Esto es lo normal y su orina es agua, agua. Es lo mismo que pasa con la cerveza, ¿no? ¿Cómo está la orina cuando estamos tomando cerveza? Se transforma de esa forma, ¿no? Perfecto. Hay 5 mecanismos relacionados a la diabetes insípida. El primero, una incapacidad del eje hipotalámico hipoficiario para secretar orina.
digo, para secretar vasopresina. La diabetes insípida nefrógena, una patología renal que puede traer consigo una diabetes insípida. Una diabetes gestacional, gracias a estas enzimas, oxitocinasa y vasopresinasa. La polidipsia primaria, seguramente también han escuchado de la potomanía, que es similar a la polidipsia, pero no es lo mismo. Potomanía no es, como dijimos el otro día en clase, no es manía por el poto. Potomanía es manía de beber líquido. Tienes ganas de tomar, pero es un problema psiquiátrico. Es una patología psiquiátrica. ¿Sí? A diferencia de la polidipsia, que es algo fisiológico. Necesito tomar agua porque mi sistema mi área de la sed está siendo estimulada, porque hay los osmoreceptores y demás están actuando. Pero la potomanía es algo psiquiátrico y está como cuarto punto. Disfunción de los osmoreceptores como tal, también por alguna patología hipotalámica. ¡Wow! ¡Qué increíble se ve! Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Manifestaciones clínicas, ¿han visto? ¿Se ve? Increíble. ¡Wow! Pobres ginecólogos. Ah, sí. Excelente. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos la diabetes insípida central, que puede ser cortex, cirugías y demás. Encontramos poliuria, polidipsia, hipernatremia, disminución de volumen. ¿Por qué hipernatremia? Porque como se está eliminando líquidos, hay mayor concentración de sustancias. Y no responde tan rápido, ¿no? Así que es importante. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba? No lo veo. No lo veo. Bueno, luego les digo. Es importante que relacionemos todos estos signos a la hora de ver un paciente con diabetes insípida. Por lo tanto, el balance hídrico en estos pacientes es vital. Por una disfunción de osmoreceptores, ausencia de sed, vasopresina normal, hipovolemia, hipotensión y deshidratación crónica, generalmente. Y si se dan cuenta, esto es muy frecuente en ancianos, no solamente en pacientes que tengan problema a nivel central. La diabetes insípida puede estar relacionada a estreñimiento, fiebre, poliuria, fármacos, mutaciones genéticas, entre otros. La diabetes insípida gestacional, por todo lo que hemos mencionado, esas dos enzimas que son importantes y sobre todo la vasopresinasa, que va a metabolizar rápidamente a la vasopresina y por lo tanto se va a eliminar rápidamente. Y la polidipsia primaria, que está en relación a la potomanía, que es una enfermedad mental grave, va a estar asociada a un ácido úrico disminuido y el diagnóstico es fisiológico y etiológico. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de pacientes? Tenemos entonces una osmolaridad baja, ¿han visto el vasito de agua? Tenemos una osmolaridad plasmática elevada y tenemos hipernatremia. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? Utilizar un agonista de vasopresina. Entre ellos está la desmopresina, que es un excelente medicamento. También se puede hacer pruebas de supresión de agua, pero antes de mencionarles esa prueba de supresión de agua, quiero que vean esto. Miren, aquí está lo normal, aquí está la diabetes insípida parcial, aquí está la polidipsia primaria, aquí está la diabetes central completa y aquí está la nefrógena. ¿Sí? Y aquí se administra desmopresina. Si ven este cuadro y yo les digo a qué diabetes insípida no deben administrar o desmopresina porque no funciona, ¿qué me dirían? Nefrogénica, exactamente.
De la terraza, doctor. Ya, ¿qué más? Esta prueba de privación de agua se refiere a que generalmente es mejor en el día porque si no vamos a estar de sueño. Se toma el peso, se suspenden los líquidos, se mide cada litro de líquido eliminado, se mide la osmolaridad y el volumen, y este examen va a ser positivo si hay diferencia de menos 10% de la osmolaridad y menos 2% del peso corporal. Si tiene eso, va a significar positivo, ¿sí? Entonces vamos a administrar diferentes soluciones hipertónicas al 3%, miren la imagen, esta es una solución hipertónica, ya lo van a mencionar seguramente en la siguiente clase. Se puede solicitar exámenes para ver cómo está la hipófisis, eso también es importante, la silla turca, el hipotálamo, el tallo hipoficiario, tumores, pinealomas, un montón de patologías centrales pueden asociarse a diabetes insípida. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, sustituir líquido, y segundo, se debe utilizar un análogo de la vasopresina. Por lo tanto, si tengo un paciente con diabetes insípida central, ¿qué le voy a dar? Desmopresina. Y esta desmopresina es muy buena forma de administrar, es mediante aerosoles nasales. Son excelentes. Con eso, más que suficiente. 2 PAF cada 12 horas en un principio y 2 PAF en el día, solucionado el problema. ¿Qué le voy a dar en un paciente con disfunción de osmoreceptores? Desmopresina. ¿Qué le voy a dar a una diabetes insípida? No responde, por lo tanto se puede utilizar diuréticos diacídicos, se puede utilizar diferentes inhibidores de prostaglandina, discontinuar los fármacos que probablemente me estén provocando todo eso, y incluso se podría ver la opción de darle líquidos continuamente, pero las cantidades de líquidos, como ven, son extraordinarias. Ya cerramos. Diabetes insípida gestacional, también le voy a administrar desmopresina. La corrección de hiperosmolaridad que se asocia a una diabetes insípida es mediante esa forma. ¿Cuál es el pronóstico? Si diagnosticamos pronto es excelente, y debemos pensar sobre todo en postoperados de neurocirugía, que lamentablemente no se los realizan. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Perfecto. Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿No hay preguntas hasta ahí? ¿Seguro? ¿No hay preguntas, dudas? ¿Qué dicen? Perfecto. Glándula tiroides. Estamos adelantando un poquito porque ustedes van a tener 2 feriados. Justo caen jueves. Feriado de 14 de septiembre y feriado de Día de los Muertos. Por lo tanto, caen jueves, así que vamos a ir un poquito más adelantados. La glándula tiroides, es importante reconocer dónde se encuentra la glándula tiroides. El otro día ya estábamos hablando en qué región deberíamos buscar la glándula tiroides. No sé si han practicado, pero es importante que comencemos a valorar adecuadamente. La glándula tiroides es una... ¿Por qué se llama tiroides, saben? Mientras saco mi foto. ¿Por qué se llama tiroides? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se llama tiroides?
tiroides? Es un escudo. Es el escudo del cuello. Se encuentra por delante de la tráquea, justo por debajo del cartílago tiroides y en íntima relación con el cartílago tiroides. Prácticamente envuelve la parte anterior y lateral de la tráquea y está íntimamente también relacionada con los vasos y demás. Por lo tanto, su crecimiento puede traer alteraciones importantes. Por ejemplo, en esa imagen, ¿quién puede describir eso? ¿Qué es eso? Bocio, ¿de qué tipo? Endotorácico, ¿no? Exactamente, es un bocio gigante que se encuentra en la parte superior del mediastino anterior y por lo tanto es de vital importancia que también pensemos en solicitar una radiografía en este tipo de pacientes, aunque esta técnica es pésima, ¿no? No se ven las vértebras, está extremadamente penetrada y no es pésima técnica. Esta glándula, por lo tanto, como les habíamos mencionado, envuelve a la tráquea y está íntimamente relacionada con estas señoras que gracias a los cirujanos tenemos tantos problemas. Estas señoras son las glándulas paratiroides, que en general son 4, ¿no? Así que la glándula tiene una parte, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un istmo, y muchos pacientes tienen un lóbulo piramidal. ¿Ese lóbulo piramidal qué es? No hay lobos aquí, ¿no? ¿Qué dicen? Es un vestigio de origen. Exacto, es un remanente del conducto tirogloso. Muchas veces esta glándula se puede encontrar aquí arriba. Cuando hay bocio y ese lóbulo piramidal se encuentra, también es muy fácil de palparlo. Así que tomen en cuenta también ese lóbulo piramidal, y ese lóbulo piramidal también nos va a permitir de que haya estructuras tiroideas superiores al lugar original que debería estar. Así que hay que tomarlo en cuenta. Vemos la vascularización y la relación que hay estrecha con el paquete vasculonervioso, y aparte de eso, estos nervios. Miren este nervio. Este nervio es estudiante de endocrino. Ay no, ¿cómo se llama? Vago. El neumogástrico. Viene y hay un nervio que sale de ahí y vuelve. ¿Cómo se llama ese nervio? Recurrente. Si les digo cuál es más largo, el izquierdo o el derecho. ¿Por qué? Uno da la vuelta en la aorta y el otro da la vuelta en la subclavia, ¿no? ¿Por qué son tan importantes el laringio superior y el nervio laringio recurrente? Porque los cirujanos también son expertos en dañar esos nervios. Con eso no quiero decir que a veces deban ser agresivos en la cirugía, pero también hay otros que no tienen cuidado, cortan por aquí, cortan por allá. ¿Cómo se llama el médico de los Simpsons? El que opera con reloj. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿No les gusta los Simpsons? ¡Qué barbaridad! No todo es medicina. Bien, así que es importante esa relación. Otra relación importante son los linfonodos. Cuando nosotros revisemos cuellos, tenemos que identificar claramente toda la cadena ganglionar, y si encontramos una, debemos aprender a describir. Otro punto importante que también ya lo hemos mencionado: cuando veamos una masa móvil en cuello, es tiroides hasta que se demuestre lo contrario. Cuando veamos tiroides, también tenemos que recordar la histología. Esto es lo que tenemos que ver en un paciente con tiroides. Este es el coloide y este es el folículo, ¿sí? Está lleno de una unicapa de células epiteliales, foliculares, y este es el coloide, justamente donde se fabrica T3 y T4, ¿sí? Y este es el famoso coloide. A veces el coloide se destruye. Imaginemos que nos ha dado COVID-19, luego ha empezado a haber infiltrado de linfocitos a nivel tiroideo, y hace de que se rompan esos folículos y salga el coloide. Y cuando sale el coloide hay otro
valor importante laboratorial. ¿Cuál es ese? ¿Se acuerdan? Un marcador tumoral también. Marcador tumoral de tiroides. Si les digo, pedí un marcador tumoral de próstata, ¿qué le pedirían? Si le piden un marcador tumoral de tiroides, ¿qué le piden? Tiroglobulina. La tiroglobulina se encuentra en el coloide, pero si hay inflamación también hay rotura del folículo y por lo tanto va a haber mayor liberación de esta tiroglobulina, por lo tanto hay que manejar con pinzas el valor de ese marcador. Además, en medio hay otras células importantes que se llaman las células C. ¿Cuáles son esas células? Ahí están las malvadas. Las células C son las que se ocupan de fabricar la calcitonina, que es la hormona contrarreguladora de ¿qué hormona? ¿Qué hormona? Son 4 glándulas generalmente que se encuentran detrás de la tiroides. ¿Cómo se llaman esas glándulas que se fabrican? ¿Qué hormona? Paratiroides, ¿no? Hormona paratiroidea es la contrarreguladora de la calcitonina y viceversa. Solo que la calcitonina no es tan potente como la paratormona. Pero es importante que sepamos eso. Esto en pacientes con cáncer tiroideo de tipo medular. Medular, ¿por qué? Porque se encuentra en la médula del tejido tiroideo. Estamos hablando de alteración del calcio. Por lo tanto, si tengo problema de cáncer de tiroides más alteración del calcio, estoy hablando probablemente de un carcinoma medular. Síntesis y secreción de hormonas tiroideas. El yodo, ¿cómo se obtiene el yodo? La única forma de obtener el yodo es mediante ingesta. Hay políticas nacionales en las cuales obligan, ya que somos un país mediterráneo, obligan a que nuestra sal, que prácticamente todos lo consumimos, tenga yodo. Por lo tanto, la única forma de tener yodo es ingiriendo yodo. Más o menos deberíamos ingerir 150 microgramos. Este yoduro circulante llega al tirocito, existe una reacción catalizada por la peroxidasa tiroidea. Estos van a generar monoyodotirosina y diyodotirosina. Pregunta, si se unen dos diyodotironinas, ¿qué van a formar? T4. Si se une una monoyodotirosina y diyodotironina, ¿qué van a formar? T3. Y la T4 se transforma también en T3. ¿Cuál es más potente? ¿Cuál creen que tiene más poder? ¿La T3 o T4? Uy, pelea. ¿T3? La T3 es 1000 veces más potente que la T4. Pero entonces, ¿por qué doy T4 al paciente? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué quieren comentar? Pero comenten. ¿Qué querías comentar? ¿Estás de sueño? La T3 se metaboliza rápido. Por lo tanto, si damos T4, se puede almacenar lo que no se necesite y lo que se necesite se transforma en T3. ¿Sí? Por eso damos T4 mayormente. Pero también hay una tabletita de T3 que no se la utiliza y que aquí, por ejemplo, en el país no hay. Y estas son secretadas tras proteólisis de la tiroglobulina.